Saludos, maestra y estudiantes. Este es el grupo número 2, el cual está integrado por Carolina y Denis y Carolyn quienes hablan. En esta ocasión nosotros les vamos a estar explicando el tema que se titula Una perspectiva amplia de los procesos cognitivos e introducción al razonamiento proposicional. Los silogismos categóricos. Un silogismo es un argumento deductivo en el que se infiere una conclusión a partir de dos premisas. Un silogismo categórico es un argumento deductivo que consiste en tres proposiciones categóricas que contienen exactamente tres términos, cada uno de los cuales solo aparece en dos de las proposiciones que lo constituyen. Se dice que un silogismo categórico está en forma estándar cuando sus premisas y conclusión son proposiciones categóricas y están arregladas en un orden específico. La conclusión de un silogismo de forma estándar es una proposición de forma estándar que contiene dos de los tres términos del silogismo. El término que aparece como predicado de la conclusión se llama término mayor del silogismo. Y el término que aparece como sujeto de la conclusión es el término menor del silogismo. Así, el silogismo de forma estándar. Aquí un ejemplo. La primera premisa es: ningún héroe es cobarde. La segunda premisa es: algunos soldados son cobardes. Y la conclusión es: algunos soldados no son héroes. En este caso podemos ver el silogismo. Hay dos premisas y de esas dos premisas se saca una conclusión. Argumentos en el lenguaje ordinario. Es importante adquirir habilidad para traducir proposiciones no categóricas a forma categórica, a fin de explicar las pruebas de validez que hemos desarrollado, ya que éstas solo se pueden usar con silogismos de forma estándar. Para eso debemos tener cuidado de no introducir parámetros de manera mecánica e irreflexiva. Uno siempre debe orientarse por una comprensión de la proposición que ha de ser traducida. Entimemas. Los argumentos silogísticos aparecen con frecuencia, pero sus premisas y conclusiones no siempre están enunciadas explícitamente. Un argumento cuyas proposiciones se enuncian incompletamente, de tal forma que una parte de él se da por entendida, se llama un entimema. Un argumento enunciado en forma incompleta se caracteriza como entimemático. Para verificar la validez de un entimema se requieren dos pasos. El primero de ellos es proporcionar las partes faltantes del argumento. El segundo es probar el silogismo resultante. Debemos observar que no se necesita introducir nuevos principios lógicos para tratar con entimemas. A fin de cuentas, estos se ponen a prueba con los mismos métodos que se aplican a los silogismos categóricos de forma estándar. La diferencia entre entimemas y silogismos es hermenéutica, o para ser más precisos, corresponde más al análisis enunciativo que en general que en específico al análisis lógico. Sotires. Hay ocasiones en que un simple silogismo categórico no basta para extraer una determinada conclusión a partir de un grupo de premisas. Observemos el siguiente argumento. Todos los diplomáticos son cuidadosos. Ese es la primera premisa. Algunos funcionarios del gobierno son diplomáticos. La segunda premisa. Y la tercera premisa: todos los funcionarios del gobierno son corruptos. Entonces la conclusión de esta sería: algunos corruptos son cuidadosos. Se podría decir que en este argumento la conclusión indicada está implicada en los enunciados proposicionales.
pero para derivarla se requiere de dos silogismos y no solamente de uno. Hace falta un proceso paso a paso de argumentación donde cada paso es un silogismo categórico distinto. Podemos pensar en las proposiciones categóricas como proposiciones simples, en contraste con las proposiciones compuestas que contienen como partes otras proposiciones. El primer tipo de proposición compuesta que tomaremos en cuenta será la proposición alternativa o disyuntiva. Un ejemplo de ella es: Fido abandonó la casa o fue atropellado por un carro. La proposición disyuntiva o disyunción contiene dos proposiciones componentes que son: Muy buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Daisy de la Cruz y voy a darle continuidad a lo que es nuestra exposición. La inconsistencia define todas las cosas que no son fuertes, por lo que la característica principal de las cosas cuando no son inconsistentes es que son vulnerables a variables que pueden alterar sus funciones normales. Si es posible asignar un valor de verdad a un componente proposicional simple de un parámetro cuya premisa es verdadera y su condición es falsa, entonces se puede concluir que el parámetro debe de ser válido. Sin embargo, desde un punto de vista informal, en algunos casos el argumento es ambiguo y conduce a falacias ambiguas. En otras palabras, usar, usar las mismas palabras o expresiones en los mismos parámetros para expresar términos diferentes. En ese caso, no se puede realizar y su conclusión errónea es que no importa qué distribución de la verdad usemos, la premisa no se puede establecer. Los valores de verdad no pueden hacer que las premisas sean verdaderas porque son inconsistentes entre sí. Es por eso que algunas personas dicen que su combinación es contradictoria en estos argumentos. Una vez que se alcanza claramente una contradicción, la conclusión puede seguir fácilmente el principio de adición y silogismo de separación. Por lo tanto, vemos que que si un conjunto de premisas es inconsistente, cualquier conclusión relacionada con las premisas puede inferirse sin importar cuán irrelevante sea. Esto es uno de los peligros de la ambigüedad, que solo puede eliminarse construyendo o reconstruyendo una buena definición. Integraciones difusas al sistema deductivo. Otra forma de explicar la función de la función verdadera es mediante conjuntos difusos. Usando conjuntos difusos, el valor verdadero, en este caso 1, no necesita ser completamente verdadero y el valor falso, en este caso 0, no necesita ser completamente falso. Por lo tanto, el valor de verdad de la proposición puede estar entre 1 y 0. Por ejemplo, una proposición que proporciona una certeza bastante aceptable lo hace a partir de 0,75 y una proposición cuya certeza es aceptable, aunque no difunda mucho, tendrá un valor mayor que 0.50 o 0.55. Y en el caso de una proposición cuyo valor es cercano a falso, debe tener un valor menor que 0.50 o también como 0.45 o 0.20. Teoría de la cuantificación. La tecnología proporcionada por la lógica simbólica tradicional y los métodos de inferencia derivados de ella nos permiten distinguir variables independientes válidas de ciertos tipos de variables independientes inválidas. Las características generales de estos tipos de argumento es que su validez depende únicamente de la forma en que las proposiciones simples se combinan realmente para formar proposiciones compuestas.
Analogía e inferencia probable. La analogía es la correlación que existe entre dos o más eventos por medio de la razón. Muchos argumentos no pretenden como que probar que la verdad de la conclusión sea el resultado inevitable de las premisas, sino que solo afirman la posibilidad o la posibilidad de sustentarlas es correcta. Como señalamos al principio, los métodos inductivos y deductivos son fundamentalmente diferentes de los métodos deductivos. En el argumento inductivo, el tipo más comúnmente utilizado puede ser la metáfora. Se puede observar ejemplos de tales parámetros que demuestran la validez de los parámetros deductivos que contienen cuantificadores. Todas las analogías comienzan con la similitud entre dos o más cosas en una o más para resumir las similitudes de estas con otros aspectos. Evaluación de argumentos analógicos. Esta conlleva una serie de 6 reglas diferentes que plantean diferentes cosas. La regla número 1 dice que cuantas más entidades se establezcan por analogía, es más probable que esta analogía sea cierta. La número 2 dice, cuantos más aspectos de una analogía estén involucrados, es más probable que sea correcta. La número 3 dice que cuanto mayor sea el poder de la premisa en la conclusión, más probable es la analogía. La regla número 4, cuanto mayor sea el número de aspectos disímiles o diferentes, en el caso de la analogía, es menos probable que la analogía sea verdadera. La regla número 5 dice que solo en las premisas, cuanto más similares sean en las instancias en las que se menciona la premisa, más fuerte será el argumento. Y la regla número 6 dice que un argumento basado en una sola analogía relacionada con un solo ejemplo será más fuerte que un argumento que señala muchos aspectos similares y no relacionados entre el ejemplo en la conclusión y los muchos casos enumerados en la premisa. Saludos, maestra y compañeros. Mi nombre es Idelis María José Mejía. Yo le estaré hablando acerca de lo que es la epistética en psicología y en sociología. Pues diversas herramientas que sirven para identificar lo epistemológico y lo ético gozan de aplicación en diversas disciplinas, como es el caso de la psicología social, pues estudia el funcionamiento mental de un individuo, es decir, cómo se relaciona en la sociedad en cuanto a su comportamiento y en su conducta. También, por otra parte, está lo que es el pensamiento, el razonamiento. La acción del pensar y el razonamiento forman parte de lo que se denomina el proceso cognitivo, como ya hemos visto en los temas anteriormente. Pues en psicología estos procesos fueron de vital importancia desde que se fundó como ciencia moderna. El carácter diverso que encierran los diversos procesos cognitivos como el pensamiento, el razonamiento, la formación de conceptos, entre otros, promueve una psicología actualmente ecléctica. Por otra parte está lo que es el razonamiento deductivo en psicología. Este como método ha estado presente desde antes de la revolución cognitiva y luego de estas teorías no se deducen directamente de un sistema de conocimiento muy amplio, sino desde microteoría. Sin embargo, el razonamiento inductivo forma parte de la investigación misma de los fenómenos que se estudian, es decir, en cuanto a la importancia metodológica. Está lo que es el estudio de discursos argumentativos, un punto de confluencia clave entre la psicología y la sociología es el estudio sobre el discurso del análisis. Esta perspectiva ha sido clave al abordaje psicosocial de naciones con la ideología. También está el discurso y la arqueología.
para que el abordaje del estudio argumentativo no quede fuera del contexto de las relaciones de poder que permite la sociedad, el discurso y a su vez puede imponer limitaciones. Es importante disponer de una herramienta de investigación del discurso que exponga las relaciones sociales de poder. Y por último, está lo que es la argumentación razonable de sociología. Desde un enfoque se ha podido analizar el estudio del razonamiento como intercambio o interacción entre los locutores o más en específico como un análisis conversacional. Y ya para culminar, es importante destacar que la acción de pensar y el razonamiento forman parte de lo que es el proceso cognitivo. Hago énfasis en esto ya que la profesora ha hecho muchas veces referencia en cuanto a esto.